Buenas tardes a todos, espero que tengan un excelente día. Hoy les quiero hacer un video breve con el tema de algo que he estado escuchando mucho en boca de muchas personas, en el cual dicen que las refinerías que está construyendo Andrés Manuel López Obrador, el presidente actual de México, es obsoleto o es obsoleta esa idea, que es ambigua, que es un despilfarro económico a lo tonto, o sea, que solo está desperdiciando el dinero de México. Y es que esa idea, los políticos opositores a Andrés Manuel López Obrador lo han estado divulgando. Y bien dice el dicho, una mentira repetida 1000 veces se convierte en realidad, o la volvemos realidad. Es como el dicho, el río que suena es porque agua lleva, y muchos se basan en ese dicho. No, es que si lo están diciendo es por algo, es porque es. No, señores, no es eso. Miren, el tema del petróleo se basan o que ya es obsoleto, o que esas ideas de construir refinerías se basan porque en el tema de la gasolina, que porque muchos carros eléctricos o que la alternativa ahorita de energías es el tema del vehículo eléctrico. Pues tan solo Estados Unidos o China el año pasado o hace 2 años construyó una refinería de 6.5 millones de dólares. A ver, ¿por qué? Porque no solo todo gira en torno de los vehículos o del combustible de los vehículos. Miren, al refinar petróleo se pueden sacar muchas cosas, por ejemplo, el gas licuado, butano y propano, que es la mezcla del gas licuado, el LP. Se saca el petróleo, bueno, se saca el octanaje para las gasolinas, se saca lo más importante, yo pienso que ahorita sería la materia prima para la fabricación de plásticos, ¿sí? Al refinar petróleo se puede sacar esa resina, es una resina. Esa resina se puede transformar en muchas cosas, por ejemplo en plásticos, como por ejemplo el celular con el que estoy grabando ahorita el teléfono, tiene derivados del petróleo, que son los plásticos. Previamente fue una resina transparente, que así es como se saca la resina virgen, es la resina virgen, es blanca, transparente, y después se transforma en los plásticos que se van a necesitar, ¿sí? Y sobre eso se va refinando ese tipo de resinas. Está la XP, la XP, la PX, la 2004, la 20020, etcétera, etcétera. Hay muchas resinas para fabricar plásticos, ¿sí? Ahora vemos los carros hoy día, y bueno, sí, hoy día, porque antes era mucho más fierro que hoy. Los carros hoy día tienen más plástico que antes, y eso quiere decir que consumen mucho la resina derivada del petróleo, ¿sí? Entonces yo no veo o no les encuentro lógica en su dicho de que las refinerías no son buenas o son un desperdicio para el dinero mexicano, si todo gira en torno al petróleo, ¿sí? Por ejemplo, en mi experiencia, mis tíos tienen una importadora donde se trae resina desde China. ¿Por qué la compramos desde China? Porque los chinos tienen muchas refinerías donde abaratan costos. Y en vez de comprar la resina de Pemex, que aparte de la resina de Pemex, hasta donde yo me quedé, se mandaba a Estados Unidos a procesar el petróleo, y ya nos mandaban ese petróleo convertido en lo que nosotros pedíamos, ya se hace resina de esto, gasolina, gas LP, etc. Bueno, entonces la mandábamos, porque yo voy a hablar ahorita en ese tema del plástico. Se manda a Estados Unidos, la procesan en la resina que necesitábamos, por ejemplo en este caso bolsa, y nos la mandaban pues, en sacos que dicen Pemex, aunque el proceso fue hecho en Estados Unidos. Ya no las mandan, y muy cara.
¿sí? Y se manda el petróleo o compramos las resinas desde China y nos la venden mucho más barata. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de comprarle, o qué se hacía, en vez de comprarle al petróleo mexicano, se compra el petróleo chino, ya procesado en resina, porque es mucho más barato, porque tienen muchas procesadoras, en este caso refinerías, en donde abaratan costos, ¿sí? Ahora, hay muchos países que ni siquiera tienen yacimientos grandes de petróleo como en México y tienen una economía bárbara. ¿Por qué? Porque son refineros. O sea, refinan, ellos compran petróleo, lo refinan y lo venden, cobran por su proceso y tienen ellos tienen sus tarifas y lo venden y le ganan mucho dinero. Ese dinero se usa en hospitales, carreteras, es tema de seguridad, etcétera, etcétera. Para todo lo que se necesite el dinero en tema del gobierno o gestión de gobierno, es una ayuda enorme. Bueno, ese es el dinero que se utiliza. Ahora, vamos, los que digan, no, pero es que no te preocupas por el medio ambiente. La energía, el litio, tampoco es la salvación para el medio ambiente. También ese contamina bastante. Las baterías. No han visto propagandas que dicen, no tires tus baterías al bote de basura porque contaminas. Y es muy cierto, porque las baterías eléctricas, ya sea de carbono o de litio, contaminan bastante. Si meten el litio o baterías de litio que las echen al río y todo eso, van a contaminar gran parte de esa agua. Ok, ya va sucia, ¿no? Por la mancha negra humana, ya contaminó y echó basura, etcétera, etcétera. Pero échale litio, échale carbono de las baterías de carbono, las contaminas horrible, que un proceso de purificación no se los limpia. Entonces, eso que digan, la energía eléctrica es la salvación del medio ambiente, ¿no? Lo que sí es una salvación, lo que sí la mejor alternativa es el gas LP y el gas natural en los vehículos, ¿sí? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo en los vehículos o en los carros que he tenido gas natural y gas LP. Ahorita en el carro de trabajo tengo gas LP, ¿sí? Hoy día el precio del gas LP está a $9.50, a comparación de la gasolina Magna o Premium, que está hasta 25 pesos. La gasolina ya no tiene plomo. Desde el 2001, que se registró el último país que utilizó gasolina con plomo, desde el 2001 ya ningún país, ninguno, tiene plomo en sus gasolinas, según. Porque recordemos que la industria siempre manipula todo a su favor, pero bueno, vamos a darle el voto de credibilidad. Ya no tienen plomo las gasolinas, pero sí tienen o producen dióxido de carbono, que es contaminante para la atmósfera y para uno. Entonces, creo que tienen el 8% las gasolinas, ¿sí? El 8%, pero aún así contamina menos que los carros eléctricos, ¿sí? Yo voy a hablar de la otra alternativa mejor para los carros. Si es lo que les preocupa, el combustible que se quema en los vehículos, si eso es lo que les preocupa, ahí les va. El gas LP es muchísimo más barato, creo que es un 110 más barato, un 120 más barato que la gasolina. Ok. Contiene o produce un 3% de dióxido de carbono, el LP, a comparación de la gasolina, que produce o tiene un 8% de dióxido de carbono. El gas natural produce o tiene un 1% de dióxido de carbono, ¿sí? Mucho menos. O sea que el gas natural sería la mejor opción para los vehículos. Aparte que el gas natural rinde muchísimo más que la gasolina y el LP. Supongamos, hablando de los carros viejos, ¿sí? Eso sería una mejor alternativa. En vez de cambiar tu modelo, conviértelo a gas, LP o natural. Conviértanlo en gas, en serio.
se van a ahorrar mucho dinero en gasolina y en comprarse un vehículo nuevo. Aparte, si se preocupan por el medio ambiente, no consuman otro vehículo nuevo. Muchos van a decir, el capitalismo, es que el capitalismo funciona que si tú compras un vehículo nuevo, le estás dando de comer al tapicero, al productor de los plásticos, al de los neumáticos, al de los rines, etc. Ok, voy de acuerdo, sí, pero el capitalismo también funciona con las refacciones de el vehículo que tú ya tienes. Ustedes ya consumieron llantas nuevamente, ustedes ya consumieron refacciones nuevamente, o sea, el capitalismo sigue funcionando con un carro viejo que con un carro nuevo, ¿sí? ¿Comprenden? Y los monopolios o las marcas grandes, como Mercedes, General Motors, todo eso, que tienen muchísimo dinero a costas de la salud de todos nosotros, porque si quieren en verdad hacer un cambio, o sea, que lo vean un cambio positivo al planeta, no deben de consumir más de lo que ya está. Si ya un carro que ya está o que tienen, ya tiene esos plásticos, ¿por qué van a consumir otro que ya tiene? Y el que ustedes tienen va posiblemente a quedar en la chatarrización. Muchos dicen, es que el acero y los plásticos se pueden reutilizar. No. Hay ciertos, los plásticos o el acero, una vez que se vuelven a fundir, pierden densidad y resistencia. Entonces, sí se utiliza, pero se utilizan en otras cosas. A lo mejor no lo vamos a ver en un plástico de vehículo, vamos a ver ese plástico en una silla o en un teléfono, etcétera, etcétera. En una bolsa de plástico de lo que van en su mandado, lo vamos a ver ahí. Pero a final de cuentas, en la terminación de ese proceso de reciclaje, ese plástico va a llegar a su fin y va a ser un contaminante. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo se puede hacer? Frenar desde arriba. Ya no se consuma más, ¿sí? Ya no se consuma más. No hagamos más rico al rico, al señor Enzo Ferrari, al señor, bueno, ya falleció, pero a la empresa Ford, a General Motors. Ya no hagamos más rico al rico. Eso sería una mejor opción para el medio ambiente. No andar difamando o divulgando de que Andrés Manuel no está preocupado por el medio ambiente, que sus refinerías son la perdición para México. Eso es falso, o sea, todo eso es falso. Todo es falso. Si quieren que les haga, bueno, voy a hacer un video con respecto a cómo se utiliza o cómo se procesa las resinas, cómo es funcional los gases en un vehículo. O sea, les voy a hacer un video empapado. Lo que yo quiero que ahorita que con este video investiguen, se pongan a investigar las alternativas que hay. Que no lo que les diga Ricardín Canallín de que Andrés Manuel López Obrador tiene ideas obsoletas con las refinerías y todo eso. No, eso es falso, eso es falso. O sea, el medio ambiente siempre va a tener sus contaminantes, inclusive contaminantes naturales. El mercurio que encontramos en las aguas de algunos manantiales son contaminantes. O sea, el mismo planeta tiene sus propios contaminantes, pero aquí viene lo interesante de que nosotros o el planeta es somos por así decirlo biogenéticamente diseñados. Somos una clase de vida no artificial que es inteligente y que se adapta. Nosotros nos adaptamos a todo, ¿sí? El planeta Tierra se adapta a todo. Nunca se va a erradicar los grandes contaminantes, nunca. Que obvio, el plomo, el meterlo en las gasolinas sí fue un error grande del científico, no me acuerdo su nombre, Wilton, no me acuerdo. Pero el que introdujo el plomo en las gasolinas para lubricar los motores, sí se voló la barda. O sea, hay cosas que van y hay cosas que no van, y hay cosas que son normales entre todos nosotros. Pero bueno, este video es para que se pongan a investigar todo lo consecuente a una refinería, los beneficios que nos traen nosotros como mexicanos. Imagínense, nosotros como mexicanos tenemos los mantos de petróleo o los yacimientos de petróleo, unos de los más grandes de todo el mundo. Imagínense, expropiamos el petróleo,
lo refinamos y lo procesamos aquí en México, les apuesto que muchos mexicanos que son empresarios verían redituable invertir aquí en México, propios mexicanos. O sea, no esperemos a inversión extranjera, que a final de cuentas, por ejemplo, vienen extranjeros, invierten aquí. El error que muchos presidentes o expresidentes hacían, no, es que llegó inversión extranjera aquí a México. Ese dinero a final de cuentas llega, se invierte y recoge frutos y se los llevan a su país. ¿Sí me entiende? O sea, llegan, invierten, se regresan los frutos de su país. Es así el círculo. ¡Pum! Llega, invierto, te doy la mano y esa mano me regresa con frutos a mi país, ¿sí? Frutos económicos. Entonces, imagínense, nosotros hacemos todo empresarios, porque aquí hay empresarios en México que no apuestan a invertir o a poner una fábrica de celulares, de LEDs, etcétera, etcétera. Porque aquí en México, tan solo ahí les va, no se producía LED, no sé últimamente, pero los LEDs que ustedes compran, de Timex, todo eso, de esas marcas, son chinos, porque aquí no hay ninguna fábrica de LEDs. O había una fábrica de LEDs. Últimamente no estoy muy empapado en la industria, pero tan solo vean, o sea, algo que se ve tan sencillo no se ponía porque es un riesgo muy económico, porque nosotros dependemos de los refineros extranjeros por el plástico. Entonces es una apuesta muy grande, un riesgo muy grande que mucha gente pues no quiere correr, y ni yo lo haría, nadie lo haría, o sea, no se haría. ¿Por qué? Porque dependemos de los tenates de otras personas, de otros países. ¿Por qué? Porque aquí en México nunca hubo una inversión como la de hoy día, que se está apostando por la economía de México. ¿Quieren algo saludable? Apuesten por la economía de México. Apuesten por esas refinerías, apuesten por las obras del Tren Maya, apuesten por las obras del aeropuerto, apuesten por todas las obras que Andrés Manuel López Obrador está haciendo. Porque un país primermundista tiene también las armas para cuidar su medio ambiente. Un país que no tiene armas para cuidar su medio ambiente nunca va a tener un medio ambiente sano. Entonces, pónganse pilas.